Bienvenidos al espacio de actualidad que FESIE ha creado para acompañar e informar a la comunidad educativa. ¿Quiénes somos? FESIE es el único sindicato mayoritario en nuestro sector, formado exclusivamente por y para los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada, concertada y atención a personas con discapacidad. Y defendemos nuestros intereses, nuestros puestos de trabajo y la libertad de enseñanza. Hola a todos nuestros afiliados y oyentes, ya estamos de vuelta después del descanso navideño. Algunos ya nos estabais preguntando cuándo iba a salir este primer podcast del nuevo trimestre. Y sí, siguiendo algunas de vuestras sugerencias, durante este tiempo decidimos elaborar unos programas especiales de mayor duración con temas que son de un gran interés y que nos suscitan numerosas dudas. De hecho, este será el primero de ellos y su estructura también observaréis que cambiará. Los bloques con independencia, FESIE Te Escucha y notificaciones quedarán fusionados en uno solo, ya que aprovecharemos la presencia del experto en el tema que tratemos para resolver dudas y proporcionaros noticias sobre ello. Bueno, no perdamos más tiempo y comencemos este programa especial en el que abordaremos un tema que a día de hoy es uno de los más importantes, de los que más nos preocupa por su complejidad y sobre todo porque desde que llegó a nuestras vidas, desde hace algunos años, ha cambiado y revolucionado el panorama laboral. Este no es otro que la protección de datos y la desconexión digital. Para ello, y como sindicato comprometido con nuestros afiliados, nos pusimos en contacto con Legitec, una consultora con más de 20 años de experiencia en el sector de la consultoría en cumplimiento normativo, e invitamos a una de sus expertas, Asunción Caballero, para que nos ayudara a conocer y entender los aspectos legales más significativos de este. Bienvenida, Asun, a nuestro programa y muchas gracias tanto a Legitec como a ti por haber aceptado nuestra invitación. Y además, como dato significativo y curioso, añadir que es nuestra delegada de protección de datos, con lo cual pues estamos en un ambiente de plena confianza. Muchas gracias a FESIE y a ti concretamente, Lari, por habernos invitado, tanto a Legitec como concretamente a mí. Y nada, vamos a intentar solucionar pues todas esas dudas e inquietudes que os van surgiendo. Asun, esta música que estamos escuchando pertenece a la banda sonora de Severance, una serie distópica que hemos visto y nos ha gustado mucho. Y por cierto, invitamos a todos a que la veáis, porque precisamente trata el tema de la desconexión digital, la disociación entre la vida laboral y la personal, esa búsqueda que tenemos buscando el equilibrio, ¿no?, entre esas dos partes de nuestra vida. Nos ha servido como excusa para dar título al programa. Y bueno, para ir introduciéndonos poquito a poco en el tema y que todos podamos entender de lo que estamos hablando, vamos a empezar por lo que sería la pregunta más sencilla y corta, y es ¿qué es un dato de carácter personal? Pues, a ver, un dato de carácter personal se refiere a cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable, es decir, aquel dato que permite identificar a una persona de forma directa o indirectamente. Esto incluye información como nombres, apellidos, direcciones, datos de salud y cualquier otro detalle que pueda utilizarse para identificar a una persona en particular. Uh-huh. ¿Y de quién son los datos de carácter personal? Los datos de carácter personal pertenecen a la persona a la que se refieren. Es decir, la propiedad de los datos personales recae en el individuo al que se refieren esos datos. Muy bien, y cuando nosotros normalmente escuchamos por ahí eso de tratamiento de datos, ¿qué se entiende? ¿Qué es? Pues el tratamiento de datos implica cualquier acción que se realice con datos personales, desde su recolección hasta su eliminación. Este concepto abarca todas las fases del ciclo de vida de los datos personales y se aplica tanto a operaciones automatizadas como a procesos manuales. Y normalmente, ¿cuáles son los canales adecuados que deben usar los empresarios para dirigirse a los trabajadores? Que esa es otra de las cuestiones que nos plantean aquí en el sindicato. Y
¿Y hay algo que también diga la ley al respecto? Pues sí, Lari, mira, los canales adecuados para las comunicaciones entre el personal y la organización deben ser siempre los corporativos. Es decir, pues, por ejemplo, un correo electrónico corporativo o plataformas de colaboración, por ejemplo, un Microsoft Teams. Ese es el canal de comunicación adecuado que tiene el empresario con sus trabajadores o trabajadoras. ¿Y cuáles son los límites de uso? En primer lugar, debemos intentar siempre ajustarnos a la jornada laboral. Esto es muy importante. Esto no significa que no podamos, por ejemplo, recibir, vosotros como profesores, podáis recibir correos fuera del horario laboral pactado. La cuestión es que esa respuesta o esa gestión de esos correos, por ejemplo, no es obligatoria que se gestione hasta que no volvamos a la jornada laboral. Un ejemplo en vuestro ámbito, pues cuando por ejemplo sois tutores o profesores de algún curso, pues podéis recibir diferentes correos de padres y madres para comunicarse con vosotros. Pues en este sentido, la respuesta, si recibís ese correo durante el fin de semana, pues no es necesario que deis respuesta hasta que no empiece de nuevo vuestra jornada laboral. ¿Y los temas de lo que sería adecuado y no adecuado tratar en un correo? Pues a ver, en todo caso, no nos debemos olvidar de que estamos en el ámbito laboral y profesional. Entonces, los temas a tratar dentro de esos correos, por ejemplo, ese contenido debe ser siempre relacionado en este ámbito. Todo el tema laboral, no salirnos de una cuestión personal. Eso es. Y yéndonos a otro campo dentro del mundo tan amplio de la protección de datos, es que bueno, pues ahora con las nuevas tecnologías y todo esto, sabemos del uso, ¿no?, de la videovigilancia por la protección y seguridad de la gente, pues, de los trabajadores, ¿no?, y de los alumnos y de las personas que están dentro del centro, ¿no? También está el tema de los controles de acceso al trabajo, que también pues, sabemos que se han instalado nuevas máquinas, por así decirlo, nuevos dispositivos. Sobre todo este tema, sobre este mundo de la videovigilancia y la seguridad, ¿qué dice la ley? Vale, en este sentido, los centros están legitimados al uso de la videovigilancia tanto para el control laboral de los posibles trabajadores, ¿vale?, de los profesores y profesoras, y también para la seguridad de las instalaciones, siempre preservando el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los interesados de los que se captan estas imágenes. Por ejemplo, no se podrá grabar en zonas de esparcimiento como por ejemplo vestuarios, comedores o zonas de descanso. Y lo que tampoco se podrá realizar es la grabación de sonido ni la grabación de la vía pública, salvo en lo imprescindible para el control de acceso al centro. Esto es un poquito lo que nos dice la normativa. Por cierto, Asun, ¿qué dice la ley sobre el uso de datos biométricos para el control de la jornada laboral? Pues es una muy buena pregunta, Lari, porque además ahora es un tema un poco controvertido. A finales de noviembre, la Agencia Española de Protección de Datos emitió una guía en la que indica que ya no podemos utilizar el uso de datos biométricos para la jornada laboral, para ese control de jornada laboral, que antes lo amparábamos en el consentimiento del personal laboral, ¿de acuerdo? Entonces ahora no deja cabida a esta opción, de tal forma que los centros que estuvieran utilizando este sistema deben buscar alternativas, pues como pueda ser el uso de un PIN o de una tarjeta, si queremos seguir utilizando estos aparatos, ¿vale? O bien pues existen otras herramientas, otros sistemas en el mercado, pero que no sean a través del uso de datos biométricos, porque son datos de categorías especiales y para ello, por lo que indica la Agencia Española de Protección de Datos, solo podríamos usarlo salvo que una ley nos obligue. Me surge una duda. Volviendo al tema de la videovigilancia, ¿cuál es el periodo de conservación de esas imágenes? Que eso también nos lo suelen preguntar.
En protección de datos, efectivamente, tenemos siempre periodos de conservación de la información, de los datos. En este caso, en la videovigilancia, la ley nos dice que no podremos conservar esas grabaciones más de 30 días, salvo que se produzca pues, algún tipo de incidencia, ¿de acuerdo? Pues algún robo o algún problema a nivel laboral, que son los dos hechos que al final por los que podríamos grabar. Y entonces, esas imágenes se puedan conservar un poquito más de tiempo debidamente bloqueadas, pero solo bajo esos supuestos. A priori, entonces, como hemos dicho, no podríamos conservar esas imágenes más de 30 días. Asun, nos ponemos en situación. Estamos en una entrevista de trabajo con nuestro superior, o primera entrevista, o cualquiera en la que nosotros tratemos una posible baja por enfermedad, una excedencia. En cuanto al tema de los datos personales, ¿qué debemos tener en cuenta los profesionales? En protección de datos existe un principio llamado minimización de datos, en el que el responsable del tratamiento, es decir, en este caso el centro, no debe tratar más datos de los imprescindibles para la finalidad, que en este caso es la relación laboral. ¿Esto qué significa? Pues que si hablamos de un proceso de selección, los datos necesarios que se pueden tratar durante la entrevista, ¿vale?, serán los referidos al ámbito profesional, pues como la formación, la experiencia, y en ningún caso datos que no sean necesarios. Por ejemplo, datos de salud, datos de una discapacidad, cosas que creo que son preguntas que os suelen hacer. Entonces, en ese sentido, nunca o una situación familiar, cosas de ese tipo no se deben preguntar, ¿vale? Porque no son necesarias para el desempeño del puesto concreto. En caso de una baja o una excedencia, no será necesario revelar el motivo, más allá del que obligue en un momento determinado el convenio. Pero si, por ejemplo, pues nos vamos a operar o tenemos algún tipo de baja médica, no debemos revelar el motivo de esta baja. La verdad es que estamos muy acostumbrados también por nuestra cultura, ¿no?, a trasladar mucha información sin darnos cuenta, y sobre todo cuando se genera un ambiente de confianza en el que pues ese límite de lo personal pues se desdibujan y aportamos excesiva información que pues no es realmente pues necesaria para que te contraten, ¿no? Es muy interesante lo que destacas. Y vámonos ahora a cómo nosotros, desde nuestro trabajo con alumnos, deberíamos tener en cuenta, sé que debemos tener muchas porque hay muchísimos puntos a destacar, pero así de forma esquemática, Asun, ¿qué sería lo más importante que un profesional de la educación debe tener en cuenta trabajando con menores? Pues efectivamente, Lari, es un tema un poco controvertido. Mira, en primer lugar, todo profesional que trata datos de menores debe saber que son datos especialmente sensibles y por tanto deben tratarse con especial diligencia. Pues concretando un poquito, podemos ver diferentes circunstancias. Por ejemplo, el tratamiento de imágenes. Siempre con consentimiento de ambos progenitores, ¿de acuerdo? Nunca almacenamos en dispositivos personales, además. Debe ser el centro el que facilitará los medios para la gestión y el tratamiento de esas imágenes. Si, por ejemplo, un profesor necesita realizar una imagen con su propio dispositivo, deberá subirlo al sistema de información del centro lo antes posible, eliminando después cualquier copia de esas imágenes que ha realizado en su dispositivo propio. Otra de las cuestiones a tener en cuenta son, por ejemplo, las autorizaciones en salidas o excursiones. Siempre se deberá recabar la autorización de ambos progenitores, ¿de acuerdo? Siempre veo que especificas ambos progenitores, porque en el caso incluso de padres separados, que es muy cotidiano, ¿no? El hecho de que a lo mejor, pues como esa semana le tocaba a la madre o al padre, a lo mejor el alumno viene solamente con una firma. No sería válido, tiene que venir con los dos, ¿no? Tiene que venir con los dos, efectivamente. Eso es muy importante, ¿vale? Que por parte del centro, y lo hacemos extensible a los profesores o profesoras, tienen que recabar efectivamente esa autorización de ambos progenitores.
para que estén informados y den su autorización, tanto, ya os digo, en el tema de salidas como en el tema del uso de imágenes. Y además, concretamente en el uso de imágenes, se debe especificar para qué se van a utilizar esas imágenes, ya bien sea para la página web, para las redes sociales o los usos que se vayan a dar. Otro tema también muy importante, es necesario que todo profesional, personal docente, conozca los protocolos internos establecidos por sus centros ante situaciones como el ciberacoso o el bullying, que ahora mismo muy interesante. Sí. Es importante que conozcan todos los procesos porque al final pues se van a tratar datos personales en todo caso y datos de menores. Asun, aprovechamos que tenemos aquí a toda una experta en este tema para que el bloque que tenemos de F7 Escucha, donde nuestros afiliados dejan sus consultas, pues lo dirijas tú y vayas respondiendo a las distintas preguntas que nos han dejado en nuestro móvil, que aprovecho para recordar, que es el 636 22 8675. Vamos con la primera llamada. Adelante. Hola, buenas. Tengo una duda. Soy maestra de un colegio y quisiera saber, cuando utilizo el correo del centro, qué es lo que pueden ver los administradores. Gracias, un saludo. Muy buena pregunta. En este sentido, es básico eliminar la expectativa de privacidad sobre los medios que la organización pone a disposición del personal. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque yo tenga un ordenador, un portátil o, en este caso, un correo corporativo puesto a disposición de la empresa, en este caso del centro, no puedo nunca pensar que es para uso personal, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que el contenido de esos correos, ¿vale? Pues tiene que versar sobre el ámbito profesional. Y por tanto, el correo puede ser revisado siempre informando al trabajador o la trabajadora previamente, ¿vale? Podemos también tener supuestos de yo me voy de baja, por ejemplo, o estoy enfermo y ¿qué ocurre con esos correos que están entrando a esa dirección, en este caso pues del profesor que está de baja? Pues lo que se debe hacer es redirigir esos correos, ¿vale? Para que otro compañero pueda dar respuesta a los correos que vayan entrando. Ahora me surge a mí la duda, Asun. ¿Cómo se puede trabajar el hecho de eliminar esa expectativa de privacidad? Pues esto es la base fundamental que debemos hacer, es decir, una persona cuando entra un trabajador o trabajadora al centro debe ser informada de que efectivamente los medios que se ponen a disposición por parte del centro, pues ya sean dispositivos físicos o los medios como pueda ser internet o los correos, son del centro. Entonces, normalmente, por ejemplo, desde Legitec lo que hacemos siempre es elaborar ese documento que informa al trabajador de que en cualquier caso se puede revisar ese contenido en un momento determinado por un uso laboral. Uh-huh. Y tendríamos que firmarlo, ¿no? Dar ese consentimiento, o por lo menos ser conscientes, no consentimiento, sino ser conscientes efectivamente de que, pues eso, que no es nuestro, que eso pertenece a la empresa y que no debemos mover en los límites marcados por lo laboral, ¿no? Efectivamente, la manera de poder acreditar que se ha informado al trabajador, pues siempre es mejor a través de una firma. Por eso a veces recomendamos esta firma, ese documento, para que se acredite que fue informado. También valdría pues enviar esa información pues a través de un correo, un tablón de anuncios, pero es la manera más adecuada y poder demostrar así que has informado al trabajador. Perfecto, estamos aprendiendo un montón, qué interesante todo. Pues nada, sigamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Soy una maestra de primaria y nos comunican desde la dirección del centro que vamos a empezar a utilizar una nueva aplicación para comunicarnos de forma fluida con los padres. Mi pregunta es si nos pueden obligar a utilizar nuestro móvil personal y qué tendríamos que tener en cuenta. Gracias.
A ver, en este caso lo idóneo es que el centro ponga a disposición del personal los medios para desempeñar las funciones del ámbito laboral. Pero cuando eso no es posible, se pueden usar dispositivos personales, siempre con la autorización de la persona trabajadora. Y ese consentimiento debe ser libre y voluntario. Vale, me encanta que haya remarcado lo de libre y voluntario, pero también deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, esa duplicidad de perfil donde distinguiéramos la parte laboral de la parte profesional, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una carpeta de fotos, que no se mezclen las fotos que hago del centro con las mías personales, ¿no? Sería más o menos, ¿no?, distinguir esos dos espacios, ¿no? Vale, mira, voy a poner 2 ejemplos concretos. A colación de lo que tú comentabas, si decidimos que yo como profesor como profesora voy a utilizar mi ordenador personal, debe ser el centro quien lo autorice en este caso, porque debe ser el centro quien marque las medidas de seguridad que yo debo tener implantadas dentro de mi portátil, porque vamos a utilizar datos de carácter personal. Y al final el responsable de los datos ante un tercero, en este caso los niños y los padres, es el centro. Luego, efectivamente, si decidimos utilizar el ordenador, es el centro quien debe poner por escrito cuáles son las obligaciones a cumplir. Efectivamente, pues separar dentro de mi ordenador el ámbito personal del ámbito laboral. O, por ejemplo, si voy a utilizar... en otro de los ejemplos que ponía, si quiero recibir, si el centro directamente me va a enviar la nómina, por ejemplo, a través de mi correo personal, sí, yo tengo como profesor que haber autorizado el uso de este correo particular para que el centro me envíe esa nómina. Por eso decía lo de libre y voluntario, ¿vale? Porque si yo no tengo correo, que tenga siempre una alternativa y libertad para no dar ese consentimiento. Sí, sí. Y es que al mismo tiempo que vas contando esto, me surge otra duda con el tema que has dicho de la nómina. ¿Nómina vía WhatsApp? ¿Se puede? ¿Eso es adecuado? Mira, Lari, en este sentido, cuando usamos datos de carácter personal, va muy relacionado el tema de las medidas de seguridad que se utilizan en los sistemas o donde almacenamos esa información. En este caso, nosotros siempre vamos a recomendar otros medios que no sea WhatsApp para el uso del envío de las nóminas, porque hay otros medios que son más seguros. Buenos días. Mira, tengo una duda. Soy profesor de secundaria en un colegio concertado y quería que me aclararais si me toman una foto y la difunden por las redes sociales, ¿qué es lo que puedo hacer? Muchas gracias. Esta pregunta también es muy recurrente y muy interesante, Lari. Cuando toman una fotografía nuestra, tenemos que ser conscientes de que para que se use para una finalidad como puedan ser las redes sociales o la página web, yo previamente debo haber consentido este uso. Lo ideal es que el centro siempre recoja ese consentimiento, que debe ser libre y voluntario, por escrito. Otra duda que me surge, estamos en el mundo fotografía, que es muy interesante ahora con el tema de las redes sociales. Si me hace una foto un alumno en un momento determinado, o bien en una función de Navidad, los padres que entran al centro, hacen foto, es algo... Ahí, ¿qué dice la ley? ¿De qué estaríamos hablando? Vale, en este sentido, respondiendo a tu primera pregunta sobre el alumno, aquí al final siempre tenemos que volver al tema del consentimiento, ¿vale? Aunque en todo momento lo que estamos viendo y lo que la ley regula no es el uso doméstico, que es concretamente lo que me preguntas, porque es a nivel de alumno o a nivel de padres, lo que tendríamos también que hacer es tener ese consentimiento. Si un alumno me hace una foto robada y hace un uso ilegítimo de esas imágenes, pues el profesor podrá emprender acciones legales contra ese alumno, ¿de acuerdo? Salvo que sea algo posado, que sea consentido, ¿de acuerdo?
Las opciones, además de que cuando hay algún evento y llegan los papás a hacer uso de pues, hacer fotos que luego pues, a lo mejor difunden en grupos o en sus propias redes sociales, nuestra recomendación siempre es que desde el centro se den esas pautas para que esos familiares no realicen fotos y sea el centro quien canalice toda esa toma de imágenes para que luego lleguen a los padres. ¿Por qué? Porque en el momento en el que un padre hace una foto, el centro pierde el control sobre esa foto. Y ahí es probable que las imágenes contengan fotos de su hijo y de otros niños para los que el tratamiento implica la necesidad de una autorización de ambos progenitores. Recordemos lo que hemos dicho antes. Con esta última consulta cerraríamos Fesi Te Escucha, aunque seguiríamos escuchándote, Asun, porque ya digo que todo lo que cuentas es pues muy interesante, aunque me reitero en el calificativo. Y ahora pasaríamos a nuestro bloque de notificaciones, donde pues normalmente nosotros damos noticias o información sobre cursos que tenemos, sobre temas diversos, ¿no?, que nos competen al mundo de la educación. Ya que estamos con el mundo de lo digital, vamos a ver lo que dice Europa con el tema de la desconexión digital, que creo que es otro de los aspectos importantísimos que creo que desconocemos los trabajadores. Me vas a permitir que lea un fragmento sobre el tema porque es muy interesante todo lo que dicen. Dice, una de las principales áreas de enfoque en el actual marco estratégico de la Unión Europea para la seguridad y salud en el trabajo es la digitalización, con especial énfasis en garantizar el derecho a la desconexión digital. En concordancia con este objetivo, el Parlamento Europeo emitió una resolución en 2021 instando a la Comisión Europea a regular este derecho mediante una directiva. Es importante señalar que hay una campaña respaldada por el Instituto Nacional de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, para promover y difundir el derecho a la desconexión digital. Creo que aquí, Asun, es obligatoria la pregunta: ¿qué deberíamos saber como trabajadores al respecto y cómo deberíamos actuar? Pues fíjate, Lari, que en este sentido ya la Ley Orgánica de Protección de Datos, aprobada el 5 de diciembre de 2018, ya contemplaba el tema de la desconexión digital. Concretamente en su artículo 88, donde se recoge la obligación de que cada organización elabore una política interna sobre la modalidad del ejercicio de derecho a la desconexión digital, tras haberlo consultado además con los representantes de las personas trabajadoras. Al final, lo que se recoge en este artículo es el derecho a la desconexión digital como procedimiento que ha de garantizar a las personas trabajadoras el respeto a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, algo que puede ser de sentido común, pero que a veces no ocurre. Para promover y materializar todo esto, la ley nos indica que se deberá establecer una política interna dirigida a que estas personas trabajadoras tengan ese documento para saber un poquito cómo se regula pues eso que comentábamos antes, ¿no? Oye, me envían un correo fuera, mi jornada laboral termina a las 5 y me envían un correo a las 7. ¿Tengo que darle respuesta o no? Pues al final, si tienes la obligación de estar accesible, pues en ese documento es donde deben recogerse esas obligaciones y esas contraprestaciones, en su caso, que deberán haber para que efectivamente pues debas estar disponible o no. Como ejemplo lo comentaba, ¿vale? Fíjate que esto me hace reflexionar la necesidad de que estemos bien formados en este aspecto y aprovecho la cuña para recordar a nuestros afiliados que tanto en Adams como en Grupo Piquer tenemos formación sobre protección de datos que nos pueden servir de gran ayuda, porque es necesario, ¿no?, que estemos al corriente y al día de todas estas disposiciones legales y bueno, pues podamos dar una respuesta siempre adecuada a la realidad en la que nos movemos.
pues yo seguiría hablando contigo, Asun, porque ya digo que creo que esto vino a quedarse con nosotros. Siempre hemos tenido que tratar esos datos personales, pero creo que todo el tema también de la digitalización ha venido a traer nuevas realidades que debemos conocer y que debemos actuar pues con coherencia y con profesionalidad. Y por eso te quiero agradecer que nos hayas respondido a todas nuestras preguntas, que nos hayas dado toda esa información, y nuestra gratitud a ti y a Legitec por hacer posible tu presencia aquí. Sabemos que es en horario de trabajo y nos has asesorado magistralmente, con lo cual segurísimo que todas tus indicaciones ayudarán a muchos de los trabajadores de la educación y que se moverán con seguridad. Así que muchas gracias, Asun. Gracias a vosotros también, Lari, y a FESIE, por supuesto. Y desde tanto pues, Legitec como yo, indicaros que estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis y efectivamente para manteneros siempre al día de todas estas cuestiones. Hasta aquí nuestro programa monográfico. Sabemos que os habrán surgido nuevas dudas sobre el tema y si son muchas las que nos trasladáis, contemplaremos hacer un nuevo programa sobre este tema. De todas formas, esperamos haber aportado un granito más de arena a vuestra formación personal. Antes de marcharnos, os adelantamos que muy pronto realizaremos un podcast especial sobre atención a la diversidad, en el que contaremos con especialistas que compartirán con nosotros su labor en los centros. Por nuestra parte, nada más. Como siempre, agradecer el apoyo que nos brindáis y recordaros que debéis anotar nuestra próxima cita en Agenda FESIE.